Dios los bendiga a todos, bendiciones. Hoy vamos a estar hablando acerca de la Biblia, acerca de las Sagradas Escrituras, ya que es importante que como cristianos, como creyentes, como hijos de Dios, saquemos ese tiempo de nuestras vidas para poder dedicárselo a Dios, al Señor, leyendo, estudiando, escudriñando, aprendiendo acerca de las Escrituras. Muy bien, la Biblia se compone de 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. Fue escrita por 40 personas por un periodo de aproximadamente 1600 años, desde el año aproximadamente 1500 a.C. en adelante. Fue escrita en 3 continentes distintos. Así que vamos a ir a la palabra del Señor en 2 Timoteo capítulo 3, versículos 15, y la primera parte del versículo 16 dice así. Está escribiendo el apóstol Pablo a Timoteo y le dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios, dice la primera parte del versículo 16. Repito, toda la escritura es inspirada por Dios. O sea que lo que Dios hizo fue usar a esas 40 personas que vivieron en distintas épocas también, en distintos continentes, dijimos al principio, en 3 continentes distintos, para que estas personas, inspiradas, dice, por Dios, inspiradas por el Espíritu Santo, escribieran las palabras de Dios y así pudiera irse recompilando lo que hoy se llaman los 66 libros que tenemos, que son la Biblia. Que la Biblia es un conjunto de libros. Por eso se llama Biblia. Es un conjunto de libros, son 66 libros. Y gracias a Dios hoy tenemos su palabra. ¿Para qué? Para que podamos leerla, escudriñarla, estudiarla, aprenderla y obedecerla, ponerla en práctica, ponerla por obra. Le dice Pablo a Timoteo que desde la niñez Timoteo sabía las sagradas escrituras. Fíjese que son sagradas las escrituras. ¿Por qué son sagradas? Porque es algo sagrado, porque es algo que viene de Dios, de nuestro Creador. Por eso, nosotros tenemos que ver las escrituras como algo sagrado, como algo divino, como algo que Dios nos ha regalado en este tiempo. Porque el canon ya está cerrado. ¿Qué significa que el canon está cerrado? El canon bíblico está cerrado, es decir, que el conjunto de libros inspirados por Dios, mediante los hombres que Dios usó para que escriban esos libros, ya está cerrado. Es decir, no se le puede ni quitar ni se le puede añadir. Ya el canon bíblico está cerrado. Y esta es la palabra profética más segura que sueños, profecías y que cosas extrañas y fábulas que algunos hombres inventan, como que Dios les habló y Dios le dijo. Pero aunque ciertamente Dios habla y Dios revela por medio de sueños, visiones, profecías, lo cierto es que lo más seguro que nosotros tenemos es la Biblia. Es la Biblia. Y todo
lo tenemos que filtrar por la Biblia, por la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque esto son los ojos de Dios. Esto es la visión de Dios. Esto es lo que Dios piensa. Esto es como Dios quiere que nosotros pensemos, nos movamos, actuemos. Las cosas que tenemos que hacer y las cosas que no tenemos que hacer. Y dice que estas sagradas escrituras, dice, te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. O sea, si nosotros aprendemos esta palabra y la ponemos por obra, la cumplimos, la obedecemos, la creemos, la ponemos en práctica, la ponemos por obra, dice que nos pueden hacer sabio para la salvación, o sea, para la vida eterna, para tener y mantener la salvación que Dios nos ha regalado mediante la fe que es en Cristo Jesús, por su gracia inmerecida a nosotros pecadores. Y dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Todos los 66 libros que hay en la Biblia son inspirados por Dios. O sea que cuando esos hombres escribían, era Dios que los estaba inspirando, era Dios que los estaba guiando, era Dios que los estaba ayudando, era Dios que los estaba motivando, era Dios que los estaba moviendo, era Dios que los movía a que ellos escriban. Era Dios el que a ellos los ayudaba, los inspiraba a poder escribir esos libros sagrados. Y dice en Hebreos capítulo 4, versículo 12, de la siguiente manera. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, este versículo 12 nos está hablando acerca del poder, de la autoridad que tiene la palabra de Dios en nuestras vidas. Claro, si nosotros le damos cabida a esa palabra, si nosotros abrimos nuestro corazón a esa palabra, si nosotros creemos a Dios que Él nos ha dejado esta palabra tiene poder para actuar en nosotros. Es por eso que es tan importante sacar el tiempo para poder leer la Biblia. Porque nosotros, por medio de la Biblia, podemos conocer a Dios. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? Ahora bien, hombres han dado sus vidas, han derramado su sangre, aunque no todos, pero algunos de los autores de esta palabra, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, dieron sus vidas. O sea, fueron mártires, murieron como mártires, derramaron su sangre. Fueron grandes hombres de Dios, que hasta estuvieron dispuestos y dieron sus vidas por amor al Señor. Y han sido de tanta bendición para nosotros, como Dios los ha usado, que gracias a esas personas que Dios las escogió, fueron instrumentos mediante los cuales hoy tenemos esta palabra. Pero la palabra de Dios es poderosa, la palabra de Dios tiene poder, la palabra de Dios tiene autoridad, porque dice que es viva. La palabra de Dios no está muerta, la palabra de Dios es viva, o sea, la palabra de Dios tiene vida y vivifica al que verdaderamente abre su vida, su corazón y deja que la palabra entre. Por eso dice, la palabra es viva y eficaz. Es eficaz para obrar en la vida del ser humano, para que el ser humano deje el pecado, para que el ser humano se arrepienta, para que el ser humano conozca a Dios.
es eficaz para que la palabra obre en la vida de la persona la voluntad de Dios en esa misma persona. Y dice que es más cortante que toda espada de dos filos. O sea, la espada de dos filos es un arma tremendamente peligrosa, porque tiene filo por un lado y tiene filo por el otro lado. O sea, el que va a la guerra y usa la espada de doble filo, corta tanto de un lado como del otro, para donde tire el espadazo. Pero dice que la palabra de Dios es todavía más cortante que toda espada de dos filos. O sea que la palabra de Dios corta en nuestras vidas lo malo, mata, corta de nuestras vidas el pecado, la maldad, la iniquidad, la rebelión. Combate. La palabra de Dios nos da vida espiritual, vida eterna, y combate en nosotros el mal, la maldad, el pecado, etc. Y más cortante que toda espada de dos filos. Y corta también el desánimo, corta la duda, corta la incredulidad, corta la desconfianza, corta la falta de ánimo, el ánimo angustiado, la tristeza. Corta esas cosas que atormentan. La espada de Dios corta con el cansancio, con el desánimo, con las dudas, con los tormentos. Y penetra hasta el alma y el espíritu. Fíjese que nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Es decir, así como Dios es una Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, así también como Dios es Trinidad, nosotros también somos Trinidad porque fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Es decir, nosotros también somos, por así decirlo, tres, porque tenemos alma, espíritu y cuerpo. Entonces dice que la palabra de Dios entra en el mundo espiritual o en la dimensión espiritual, entra en el alma y el espíritu. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, pero no se queda ahí. También el cuerpo, porque nosotros tenemos cuerpo, alma y espíritu, porque dice, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, pero fíjese ahora lo que dice. Las coyunturas y los tuétanos, eso es el cuerpo. Las coyunturas y los tuétanos es la parte interior del hueso. O sea que entra hasta el cuerpo, el alma, el espíritu y hasta lo profundo de los huesos. Las coyunturas dice, y los tuétanos. Y va hasta lo más profundo porque dice, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Pero todas estas bendiciones vienen si nosotros dedicamos el tiempo a su palabra. Su palabra que también nos da discernimiento. Nos ayuda a discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. Discierne, dice, los pensamientos y las intenciones del corazón. Hasta lo más profundo puede llegar la palabra del Señor en nuestras vidas si nosotros abrimos nuestros corazones. Ocupamos nuestra mente con esta palabra. Le damos tiempo a nuestra mente, a nuestro corazón, a leer, a escudriñar las Escrituras. Y fíjese que en Juan, capítulo 6, versículo 63, Juan capítulo 6, versículo 63, acá está hablando el Señor Jesús y dice lo siguiente: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha.
Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Por eso que es importante abrir nuestros oídos espirituales para escuchar y oír la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque cuando nosotros abrimos nuestros oídos espirituales y oímos las palabras y obedecemos, entonces en nosotros entra espíritu y vida. Por eso dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y esas palabras que Él nos ha hablado están aquí, están acá en la palabra. Y fíjese que en Juan capítulo 17, versículo 17, el Señor, nuestro amado Jesús, está orando por sus discípulos y hace una declaración muy poderosa. Está orando el Señor al Padre, está orando Jesús al Padre, Jesús orando por sus discípulos, y dice lo siguiente: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Qué importante lo que dice acá. O sea, para nosotros santificarnos, para nosotros vivir en santidad, para nosotros limpiarnos, para nosotros poder apartarnos de lo malo, tenemos que hacerlo en la verdad, tenemos que ir a la verdad, tenemos que estar en la verdad, tenemos que abrirle nuestro corazón a la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, ¿qué es la verdad? La verdad no es una cosa o no es solo una cosa. Porque podríamos decir que la verdad es la Biblia. Pero la verdad va más allá, la verdad es alguien. Y la verdad es Cristo. Porque, ¿qué es la verdad? Está bien, la palabra de Dios, la Biblia es la verdad. Pero va más allá de un mero libro o de palabras escritas en papel. Que gloria a Dios por la bendición de poder tener su palabra, que dicho sea de paso, es obra de Dios la Biblia, es algo que Dios ha obrado desde siglos y siglos anteriores para darnos esta bendición hoy, de tener escrita su palabra, sino que va más allá, que la verdad no es que es una cosa, la verdad es alguien y esa verdad es Cristo. Y Cristo es la palabra de Dios hecha carne, es el verbo de Dios hecho carne. Entonces está diciendo Jesús, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Qué es la verdad? La palabra de Dios. ¿Quién es la verdad? Jesucristo. Entonces, ¿cómo vamos a santificarnos? Con la verdad. ¿Y qué es la verdad? La palabra de Dios. ¿Y qué o quién es la palabra de Dios? La palabra de Dios es Jesús, el Hijo de Dios. Amén. Y ya desde antes, en el Antiguo Testamento, vamos a Josué capítulo 1, versículo 8, que esto Dios le dijo a Josué, pero que se aplica a todos nosotros los creyentes, a lo largo de todos los tiempos y edades, que dice así: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Promesa de Dios. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Eso es promesa de Dios
y Él no falla. Pero vos fijate que le dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. O sea, tanto en la boca física como en la boca que tenemos nosotros en nuestro interior o en nuestro ser espiritual, ¿verdad? Porque aunque nosotros no hablemos con esta lengua, con esta boca, pero aunque nosotros estemos callados, podemos hablar adentro de nosotros. Y aunque yo esté quieto, así, dentro mío puedo estar hablando cosas, o pensando cosas, o imaginando cosas. Así que nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Meditar es algo interior, ¿verdad? Como estaba hablando recién, en nuestro interior, en nuestro yo o en nuestro ser espiritual. ¿Para qué? Dice, para que guardes y hagas. Para que guardes y hagas. O sea, el propósito del Señor es ese, guardar y hacer. Guardar y hacer, retener y poner en práctica, retener y hacer. Guardar, cuidarlo, tenerlo adentro. No dejarlo ir, atesorarlo, ¿qué sinónimo más? Retenerlo, es guardarlo, ¿me entendés? Estar constantemente. O sea, vemos que el deseo de Dios es que nosotros estemos continuamente a lo largo de nuestras vidas prestando atención a esta palabra, o leyendo esta palabra, o estudiando esta palabra. Es decir, el deseo de Dios es que nosotros continuamente estemos leyendo su palabra. Conforme a todo lo que en él está escrito. O sea, Dios quiso que esté escrito. Recordemos cuando el diablo estaba tentando al Señor Jesús, cuando nuestro Señor estaba ayunando en el desierto, ¿qué era lo que le respondía al Señor? Y le iba venciendo las tentaciones. Escrito está, escrito está, escrito está. Bueno, acá dice, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque Dios quiso que esté escrito para que nosotros lo leamos. Y es una gran bendición que nosotros tenemos. Ahora, era tal la cuestión, o no solo era, sino que es, y va a seguir siendo tal la cuestión, que dice así en Deuteronomio capítulo 6, del versículo 6 al 9, está la cuestión de esto de la palabra de Dios, porque recordemos, la palabra de Dios tiene poder. Es más, la palabra de Dios dice que es la espada del Espíritu. O sea, cuando nosotros vamos a Efesios capítulo 6, versículo del 10 en adelante, que nos habla acerca de la guerra espiritual y de la armadura de Dios, te dice que, ¿verdad? Que está el casco, que está la coraza, que está el calzado, bueno, el escudo, etc. Entre la armadura que Dios nos da, dice que está la espada, y esta espada que sirve para atacar al enemigo, por eso Jesús le decía al diablo, escrito está, escrito está. Esta espada que nosotros los creyentes nos sirve para atacar al enemigo, esta espada que tenemos dice que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la espada. Bueno, por ejemplo, la fe es el escudo, el yelmo de la salvación, o sea, el estar seguros en nuestra salvación es el yelmo, y etcétera, así con cada parte de la armadura. Bueno, así dice que la espada es la palabra. La palabra de Dios es la espada del Espíritu, la espada. Y está la cuestión esta que dice así. En Deuteronomio capítulo 6, del versículo 6 al 9 dice, y estas palabras que yo te mando hoy
estarán sobre tu corazón. O sea, lo más importante es que estén sobre nuestro corazón. Tienen que estar ahí. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca cosas buenas. Pero el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca cosas malas. Entonces, eso enseñó Jesús. Y en el Antiguo Testamento declara que nuestro corazón es engañoso y perverso. Y lo bueno que nosotros tenemos, lo único bueno, el único bien, es Dios. Entonces, que si tenemos su palabra en nuestro corazón, tenemos lo bueno, tenemos el bien. Pero tienen que estar sobre nuestro corazón. Y tenemos que accionar, obedecer. Estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Fíjate que en el Nuevo Testamento hay un versículo que dice: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Y acá en el versículo 7, ¿qué te está diciendo? ¿Qué tenés que hablar? Que hay que hablar, que tenemos que hablar la palabra de Dios. Por eso dice el versículo 7. Las repetirás a tus hijos, hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. O sea, en todo lugar donde estés, en todo lugar donde vayas. Pero en el versículo 6 ya dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y después dice: y las repetirás a tus hijos, hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Versículo 8: y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Y dice, y todavía más allá, dice: y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. O sea que no es malo colgar algún versículo en la ladera, en la puerta de tu casa, o subiendo la escalera, o en alguna pared, o en tu habitación o en la cocina, tener algún versículo escrito. Bueno. Más, esta palabra Dios la guarda, esta palabra Dios la honra, porque es su palabra. Y nosotros no tenemos que adulterar esta palabra, nosotros no podemos ni quitarle ni añadirle nada a esta palabra. O sea, Dios quiere que esta palabra se conserve tal cual Dios la ha dado, que se conserve pura, que se conserve santa, que no se le quite nada ni se le añada nada. Por eso que es importante que toda iglesia cristiana, todo pastor, todo evangelista, cualquier ministerio, de los 5 ministerios, ¿verdad?, que Dios ha dejado: apóstol, profeta, pastor, maestro y evangelista, los 5 ministerios, ¿verdad? Y toda persona que enseñe, aunque no tenga un ministerio específico, todos están llamados a predicar, toda persona que predique, toda persona que enseñe esta palabra, el Señor tiene un celo por esta palabra en que nosotros no le quitemos nada ni le añadamos nada. Por eso que toda iglesia y todo cristiano que enseñe, que predique, que esparza, que difunda esta palabra, este mensaje de salvación, esta obra poderosa y gloriosa de Dios, tiene que ser desde Génesis hasta Apocalipsis. No puede una iglesia decir: no, Apocalipsis no vamos a hablar porque eso da miedo. No, no vamos a hablar del infierno porque eso da miedo. No, qué miedo, no, que... No, si justamente lo que Dios hace es quitar el miedo, es quitar el temor,
Por eso Dios dice, no temas, no temas, no temas. Creo que hay 365 versículos en la Biblia que dicen no temas. Es decir, un versículo para cada año que Dios dice no temas. Porque no temas, no tengas miedo. Es el deseo de Dios para nosotros, que vivamos sin miedo. Es más, dice, el perfecto amor echa fuera el temor. Entonces, ¿cómo vamos a decir que para que la gente no tenga miedo no vamos a hablar de esto, no vamos a hablar de aquello? No. Hay que predicar toda la palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y el que se encarga de quitar el temor y el miedo en la vida de las personas es Dios. Punto, se acabó. Se terminó ahí, ya está. Si una persona tiene miedo, si alguien tiene temor, es porque algo estará funcionando mal en su vida y tiene que rendir esa área de su vida para que Dios le dé la victoria a lo que esté teniendo miedo o temor. Porque es Dios el que se encarga de librarnos de nuestros temores, de nuestros miedos, etc. Entonces hay que obedecer a Dios en que su palabra tiene que ser predicada desde el principio hasta el final y desde el final hasta el principio, desde Génesis hasta Apocalipsis y desde Apocalipsis hasta Génesis. Acá no hay nada de que no, yo no voy a hablar del infierno, no voy a hablar del lago de fuego, no voy a hablar del Apocalipsis, no voy a hablar de la gran tribulación, no voy a hablar porque a la gente le da miedo. No. No. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y todo lo que está escrito de principio a fin y de fin a principio, todo es para nuestra edificación. Así que nosotros somos llamados a imitar a Jesús. ¿Y Jesús de qué habló? Jesús habló de varias cosas, entre las cuales también habló del infierno, también habló de la condenación eterna, así como también habló del reino de los cielos y habló de la salvación. El Señor Jesús no es que, Él no decía, no, ¿saben qué? No, yo soy el Hijo de Dios, pero no voy a predicar de la condenación, no voy a predicar contra determinada cosa para que la gente no se moleste, para que la gente no se enoje, o para que la gente no tenga miedo, o para que la gente no se ofenda. No. Nosotros no somos ni podemos ser más buenos que el Señor Jesús y estamos llamados a imitar al Señor Jesús, así que nosotros tenemos que imitar a Jesús y hablar todo lo que Dios nos ha encomendado. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ver en Apocalipsis capítulo 22, versículos 18 y 19. Apocalipsis capítulo 22, versículos 18 y 19 dice lo siguiente. Yo testifico a todo aquel que oyes la palabra de esta profecía. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiera estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Entonces, ¿cuál es el consejo? No añadir nada ni quitar nada a lo que está escrito. Pero sí hay algunos mentirosos, hay algunos falsos apóstoles, falsos maestros, falsos hermanos que se hacen pasar por cristianos y que supuestamente nuevas revelaciones y sueños y profecías y esto y aquello, que lo que hacen es contradecir la palabra de Dios o cosas que dicen y no se cumplen. Entonces es que Dios no les ha hablado verdaderamente. Y lo que han hecho es quitarle o añadirle a la palabra de Dios. Sí, hay gente que se dedica a eso. Hay gente que hace eso. Hay gente que le añade a esta palabra. Hay gente que también le quita esta palabra. Y si está escrito y lo dice, es porque
Dios en su celo quiere guardar su palabra, preservar su palabra y que su palabra se dé tal cual Él la dio. Punto, ya está. Ahora, en 2 de Pedro, capítulo 1, ya estamos terminando. 2 de Pedro, capítulo 1. Versículos 19 al 21, dice: de la siguiente manera: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces te está diciendo que nosotros los creyentes tenemos algo muy especial de Dios, que es la palabra profética más segura. ¿Por qué dice más segura? Si dice más segura es porque hay otras cosas en las cuales uno tiene como que prender la lamparita, por así decirlo, o tener cierto cuidado, porque hay gente que sale diciendo: bueno, yo tuve este sueño, esta visión, o traigo esta profecía que Dios me dio, o esta visión que yo vi. Y ahí uno tiene que tener cierto cuidado, porque puede ser de Dios como no puede ser de Dios. Y nosotros no podemos creer todo lo que nos digan, sino que todo tiene que estar filtrado por la palabra. Todo tiene que estar colado por la palabra. Todo tenemos que verlo por medio de la palabra. Entonces, en esas cosas es como que hay que tener cuidado, pero a diferencia de esas cosas, tenemos la palabra profética más segura, que es la Biblia. Y ahí sí, ahí nosotros no vamos a estar cuestionando, a ver, bueno, ¿será que los dones son reales? ¿Será que Dios de verdad es real? ¿O será que los patriarcas de verdad existieron? No, ahí ya no hay incertidumbre, no hay duda. Ahí todo lo que está escrito es real, es cierto, es verdadero, es lo más seguro. Por eso dice tenemos, porque tenemos la Biblia, tenemos la palabra, tenemos las Sagradas Escrituras, tenemos la palabra profética más segura, en la cual podemos confiar plenamente. Dice: a la cual hacen bien en estar atentos, prestar atención, atentos, como a una antorcha que alumbra en lugares oscuros, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo, hay que entender primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Es que es Dios el que a nosotros nos ayuda a poder interpretar la palabra. Porque nosotros con nuestra interpretación privada podemos equivocarnos, podemos confundirnos. Entonces, podemos ir en oración al Señor y pedirle que nos ayude a entender su palabra, que nos enseñe su palabra, que podamos aprender más de Él, más de los misterios
que hay en su palabra. Porque al fin y al cabo, el que abre los ojos espirituales y los oídos espirituales y hace que podamos entender y hace que podamos obedecer y que nos ayuda, el que hace toda esa obra es Dios. Es Dios. Sí, hasta eso depende de Dios. Hasta que nosotros podamos entender la palabra. Eso también es obra de Dios. Por eso es que tenemos que ser humildes. Por eso es que tenemos que tener una actitud de pobreza espiritual para con Dios, en depender de Él en todo, hasta para poder leer su palabra, poder entenderla, escudriñarla, poder leerla. Hay que ser humildes delante de Dios. Y sin Él no podemos nada, ni siquiera podemos entender las Escrituras. Así que el que revela la verdad es Dios. Dios es el que nos revela la verdad del mundo espiritual y las cosas de este mundo, las verdades y los engaños y las mentiras, y nos da discernimiento del bien y del mal. Y todo es Dios. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. O sea, es Dios el que nos ayuda. Dios puede ayudarnos a entender su palabra, hablando nuestros corazones, dándonos entendimiento, usando la vida de algún predicador, usando la vida de algún hermano, usando algún otro libro, un diccionario o lo que sea que nos ayude de cualquier forma a poder entender su palabra. Bueno, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, y eso también lo que hablaba al principio del video. Esos hombres de Dios eran hombres santos y fueron hombres de Dios que hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, y también el Espíritu Santo los inspiró y los guió y los ayudó también a escribir la palabra. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Leer la Biblia, sacar tiempo para leer la Biblia, para que podamos ir teniendo un crecimiento espiritual, para que podamos ir conociendo más al Señor, para que podamos ir teniendo victoria sobre este mundo y sobre toda cosa mala. Entonces, Jesús dijo: escudriñad las Escrituras. Escudriñad las Escrituras. Hay un mandamiento en el Evangelio de Juan que dice así. El Señor Jesús dice: escudriñad las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, esta palabra profética, esta palabra de Dios es la que da testimonio acerca de Jesús. Y fíjese que el Señor mandó y dijo: escudriñad las Escrituras. Escudriñar, ¿qué significa? Estudiar. Es como investigar, como estudiar, como leer y ir aprendiendo. Así que bueno, espero que este tema haya quedado claro. Recuerde darle like al video, que le dé el dedito para arriba, comparta este video si ha sido de bendición, que también pueda ser de bendición para otras personas. No se olvide de suscribirse al canal, y ahí abajo en la descripción tiene mi mail si desea escribirme alguna pregunta que tenga. Puede hacerlo enviando un mail ahí que dice en la descripción. Así que Dios les bendiga a todos grandemente.